Gracias por continuar con nosotros en el repaso y damos la bienvenida, Maxi y amigos televidentes, al hombre que ha abierto una puerta, que ha armado un lío. Exacto, ponlo con las palabras que lleva. El abogado Alberto Fiallo está con nosotros y ya saben ustedes, si le dan seguimiento a las noticias, que fue quien depositó una acción de inconstitucionalidad contra 2 artículos de la Ley de Régimen Electoral que ha abierto las puertas para que las candidaturas independientes puedan presentarse a partir del próximo proceso electoral. Así que, bienvenido. Yo estoy en mi casa. Pero Yo anda estoy en mi con casa. seguridad ya, ¿verdad? No, No, todavía no. Todavía no. Yo creo que el espíritu navideño Bueno, no ha por permitido suerte. que se estudie a fondo, sobre todo todos los partidos, ¿verdad? Aunque ya En enero se va a ya sentir. hemos visto declaraciones. Sí. Sí, claro. Declaraciones tan fuertes como que detrás de esa, que yo pienso que lo sacaron de contexto, ¿eh? Que detrás de la sentencia había narcotráfico. Entonces yo seré una especie de Alberto el abusador. Más o menos. Pero la acusación es seria. O Alberto Florian. O Alberto Florian, que son, estamos hablando de los magistrados del Tribunal Constitucional, por Dios. Es decir, no puede ser que el Tribunal Constitucional sea bueno para unas cosas y malo para otras. Yo creo que fue una decisión muy valiente. Pero una decisión muy valiente que fuera de récord, yo decía a Israel, ¿y de verdad Alberto se esperaba este fallo? Absolutamente no. No, yo sabía. No. Yo tengo mucha confianza de manera individual en muchos de los jueces del Tribunal Constitucional porque o he compartido aulas con ellos, o he sido estudiante de ellos, o he sido profesor. Entonces, la verdad que a mí me une intelectualmente, académicamente, a muchos de esos magistrados. De nuevo, académicamente, yo no tengo una amistad personal. Y sé que de manera individual no habría ningún tipo de discusión. Pero ¿qué pasa? Como grupo, como cuerpo colegiado, pero sobre todo con la presión de los partidos políticos, que yo pensaba que hace rato que habían hecho su llamada y habían dicho, mira, esa locura déjala fuera. Y el tribunal nos dio una lección de independencia, pero sobre todo de valentía. Eso es así. Porque esto reconfigura. Se configura todo. Redibuja todo el sistema democrático de la República. A partir de ahora no se hará política de la misma manera. No. Ya con esta sentencia cambia la manera de hacer política en la República Dominicana porque abre las puertas para que las personas no tengan que inscribirse a un partido con quien ideológicamente, honestamente, no se sienten identificados. Eso es así. Había mucha gente y conocimos muchos casos de gente que está en un partido político porque, bueno, yo quiero llegar y pero no hay otra vía. El vivo ejemplo es él, que se inscribió como Exactamente. candidato a senador a través de un partido político porque no podía hacerlo de manera independiente. Bueno, sí, no. ¿Por qué? Porque cuando yo lo hice convencido de que Opción Democrática era en ese momento la que aglutinaba los deseos de toda una población, de los ninguno. Sí. De los ninguno. Pero bueno, por una decisión política, ustedes conocen, hubo una alianza con la Fuerza del Pueblo y con el PLD, y entonces eso le quitó todo el sustento ideológico de mi candidatura. Entonces yo renuncio, y solito en mi casa, sentado en una esquinita, con el apoyo de mi amada esposa, digo, me pongo a estudiar. Y yo veo que en la ley electoral habla de candidatura independiente. Entonces, bueno, ya ustedes saben esta historia, porque ya se la hice cuando vinimos. Entonces, yo pienso que la decisión del Tribunal Constitucional, que tal vez yo debería dedicarle unos minutos para que aquellos que todavía no lo saben, lo entiendan. Sí, ¿qué conlleva esto? Porque además esto trae un elemento mucho más importante, porque recuerda que la Junta ahora tiene que jugar su rol, porque hay cambios que hay que hacerse. Sí, por supuesto. La suerte es que el Tribunal Constitucional dejó todo hecho. Se entregó un regalo, nuestro regalo anticipado de Navidad, lo entregó ya completo. Y lo explico muy brevemente. Desde el 1926, en República Dominicana tenemos una ley del voto. Tenemos derecho al voto desde la Constitución del 6 de noviembre de 1844, pero recuerden que era un voto para hombres y ricos, un voto censitario. Entonces hemos ido desarrollando el voto y la primera ley que tenemos es la ley de 1926. Desde esa ley ya se hablaba de los candidatos independientes. Y se decía que esos candidatos independientes tenían que tener un requisito. ¿Cuál? El requisito que se le pide a todo el mundo, legitimidad. ¿Y qué es legitimidad? Bueno, tú tienes que tener un grupo de gente que te apoye. Claro. Tú no puedes levantarte a la mañana y decir, voy a ser presidente. Como mucha gente se ha levantado. Sí, mucha gente. Voy a ser presidente, inscribirte y pensar que tú no vas a tener que tener ningún requisito. No. En ese momento se le exigían 2.000 sufragantes. Recuerden la población que tenía en 1926. Luego esta legislación fue desarrollándose hasta que en los años 60 los legisladores, miembros de partidos políticos, se dieron cuenta de que eso podía ser amenaza. ¿Y qué hicieron? Lo limitaron. ¿Qué dijeron? Bueno,
Tú puedes ser un candidato independiente, pero tienes que estar inscrito en una organización política y esa organización política tiene que estar previamente reconocida. Ujú. Es una locura. Yo también. No es independiente. No. Exactamente. Y así se mantuvo, mira, todas las modificaciones hasta la ley 2023 del año pasado. Entonces, yo trato de ser candidato, dada esa realidad, veo la redacción, digo, bueno, pero es que esto es confuso, esto es bajo. Y voy a la Junta Central Electoral, ingenuo al fin, y le digo, Junta, inscribe mi Inscríbame. candidatura. Tienes que leer tienes que interpretar este texto de manera favorable, porque la Constitución dice que cuando hay duda, Ujú. se interpreta de la manera más favorable el derecho de la persona que lo está Claro. reclamando. Y la Junta, para sorpresa, me dice que no. Entonces, yo voy al Tribunal Superior Electoral. Ay, ahí sí fue bueno. En el Tribunal Superior Electoral me lo negaron. Más rápido. Más rápido. O ni una. Pone uno. Exacto. Y luego voy al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional me da la razón. Pero después de la elección, No, ya. Max. Así no creo que te sirviera. Entonces, yo, como usualmente no me gusta quedarme dado, yo dije, bueno, vamos a presentar una acción de inconstitucionalidad, pero era lo que en cualquier estrategia de litigio estratégico, Claro. valga la redundancia, era lo que ocurría. Eso fue en mayo. ¿Mm? En 6 meses tuvimos una sentencia. No es que fue particularmente rápida, que el Tribunal Constitucional está fallando así. Ujú. Sí, es No, el tiene tipo. cero mora casos. judicial. Y falló en 6 meses. Y nos dio de nuevo una sentencia, que después vamos a hablar de las objeciones que se han tenido sobre la sentencia, en la cual dice, mira, nosotros planteamos más de 8 infracciones constitucionales. ¿Okay? Recuerden que yo tengo 20 años dando clases de Derecho Constitucional. O sea, para mí esto es como un niño en un parque de diversiones. Sí. O sea, y además obviamente no lo hice solo. Ujú. Me acompañó Eduardo Jorge Prats, me acompañó Roberto Medina Otro y conocedor Pedro de Justo la- Castellano. No, Durísimo, mi papá, muy duro. mi papá. Sí. No, eso es mi papá. Pero, y además también uno de los más conocidos constitucionalistas dominicanos, que por cierto vivió un proceso parecido al mío, cosa que no tiene nada que ver, porque hoy me preguntaba en la mañana, Fausto Rosario, me preguntaba que si tenía un poquito que ver con que Eduardo había sido en su momento, no sé si ustedes recuerdan, bueno, tal vez estaban muy niños. Estábamos muy niños. Eso era. Déjalo Eso ahí. era, que Eduardo fue candidato a senador por el Partido Revolucionario Socialdemócrata. Y él también, bueno, participó de la política. Entonces, digamos que decía Fausto bromeando como que, bueno, hasta qué punto es un reflejo Ujú. de lo que él vivió. Lo que No, vivió. la verdad es que él me apoyó. Como me ha apoyado en todo lo que yo le he pedido. Yo soy un estudiante de Eduardo que evolucionó a un amigo de él. Entonces, cuando yo fui suplente, me dijo, vamos para adelante. Vamos arriba. Porque él no baraja pleito. Entonces, ¿qué hizo el Tribunal Constitucional? El Tribunal Constitucional dijo, mira, cuando yo leo este artículo no es razonable. Entonces ustedes dirán, bueno, ¿cómo así? ¿Cómo el Tribunal Constitucional dice lo que es razonable o no? Bueno, sí. La ley dice, la Constitución dice, Ujú. que la ley no puede prohibir más allá de lo que perjudica a la sociedad. Es como se limita el tema de la razonabilidad de la ley. Entonces los colombianos inventaron una fórmula, un examen a las leyes que nosotros copiamos o digamos que heredamos en el Tribunal Constitucional. Y es que tú tienes que hacer, cuando tú tienes una ley enfrente, tú tienes que hacer un examen, como el examen de la universidad. Ok, vamos a ver si pasa. Primero, ¿cuál es el fin de esa ley? Sí. ¿El fin es constitucionalmente Ujú. protegido? Bueno, pues entonces pasa esa parte del examen. Entonces, segunda pregunta. ¿El medio que se utiliza es un medio proporcional? ¿Es un medio útil? ¿Puede usarse otro medio para llegar al mismo fin? Ok, sí, pasa. Y finalmente evalúa la relación entre el fin y el medio. Ok. Desde que arranca el examen de razonabilidad, dice el Tribunal Constitucional, bueno, pero es que el fin que persigue no se consigue, porque dice que lo que está haciendo es regulando las candidaturas independientes y las está limitando a ser presentadas por una partido. organización política. Claro. Entonces, esto no pasa el test de razonabilidad. No tuvo ni que contemplar los otros 7 Se fue en la solicitudes. primera vuelta. Usted Entonces, sabe que esa sentencia, cuando uno observa los votos disidentes de Armi Ferreira y el magistrado Vargas, Sí. dicen en buen dominicano Ujú. que el tribunal se excedió, sí, que está legislando, que está rehaciendo el artículo y cuando debió decir, bueno, eso es inconstitucional, pero que el Congreso ya se encargue de lo demás. ¿Cómo Ujú. ve esa objeción? Participación ciudadana también ha También. dicho esto. Sí. Mira, yo tengo profundo respeto por tanto la magistrada Armi Ferreira, a quien no tengo el placer de conocer. Ok. Y ella creo que tuvo más en la Procuraduría y tuvo más en el tema penal y es de reciente integración al Tribunal Constitucional. Cumple un año creo que ahora. Ujú.
Y al magistrado José Alejandro Vargas yo lo conozco por el ejercicio, porque él era, como ustedes saben, coordinador de los jugadores de atención permanente. Entonces, y también ambos son estudiosos del derecho constitucional. Yo respeto mucho su posición. Y fíjense que lo que ellos cuestionan es la forma, no el fondo. Ambos están de acuerdo con que el artículo es insuficiente. Lo que ellos dicen es, bueno, no debiste haber dicho tú qué decir, sino que el Congreso. Sí. Correcto. Vamos a eso ahora. Primero, eso está en la ley. La ley orgánica del Tribunal Constitucional da la facultad de hacer sentencias interpretativas. Y esta es la número 20 que ha dado el Tribunal Constitucional. Primero. Segundo, en términos prácticos, señores, ¿le va a mandar la iglesia a Lutero? Está difícil. ¿Le va a mandar, un gato? ¿Le va a mandar a otro gato la carne? ¿Le va a llegar la carne? Entonces, yo creo que en sentido práctico lo que pensó el Tribunal Constitucional en ese momento, quien típicamente recurre a las sentencias exhortativas. Porque ¿cuál era la otra opción que tenía? Que es lo que plantean ambos. Sí. Exacto. Que le exhortara al Congreso que en un plazo de 2 años, bueno, en un plazo generalmente de 2 años, puede ser el plazo que decida el Tribunal Constitucional, legislara en relación a las candidaturas independientes. Pero de nuevo, señores, por Dios. Pero el Código Penal tiene 20 y todavía no se ha aprobado. Pero señores, por Dios. Pero o sea, estamos hablando de la misma persona que, bueno, no las mismas personas, O sea, pero la misma ente. posición Sí. de poder, de autoridad, que tiene más de 60 años sin permitir que haya candidaturas independientes. Yo asumo, yo no sé, porque yo no estaba en esas discusiones, que me hubiera fascinado honestamente. Me imagino que fueron discusiones, conociendo los tribunales, Sí. los jueces del Tribunal Constitucional, eso Sí. fue manjar. Cátedras. Eso fue cátedra. Que ellos llegaron a esa conclusión por el hecho de que no hacía sentido práctico enviar esa pieza legislativa, darle 2 años, de manera que en el 2027 se estuviera discutiendo algo que tendría que estar en vigencia en el 2028. Primero. Segundo, ¿cuál es la sanción si no la aprueban? Pero no pasó con la licencia de paternidad. La licencia de paternidad, el Tribunal Constitucional dijo, mira, es que dale 2 días a los papás, contradice ese derecho que tienen de participar en la familia. Tienes que ampliarlo. Y le dio al Congreso 2 años. Oye, el problema, Max y Israel, que si pasan los 2 años y no se aprueba la ley, nos vamos a quedar sin los 2 días que teníamos. Ahora va a ser peor. Ahora va a ser peor. Entonces, tú me entiendes, iba a mandar eso para el tribunal, pero lo entiendo la objeción. Sé que también hay otros constitucionalistas que se han pronunciado en el sentido de que al final de cuentas las sentencias manipulativas o llamadas sentencias interpretativas, que no fue un invento de los dominicanos, eso lo tienen los haitianos del siglo XIX. Oye, perdón, Dios mío, los italianos. Perdón, desde el siglo XIX. Tampoco dudo que lo tengan los haitianos, que tienen una cultura constitucional muy francesa. Claro, pero lo tienen, esto fue, digamos que, de las cortes constitucionales italianas. Pero ¿cómo vamos a fiscalizar esas candidaturas independientes? Porque es un tema ¿A qué tú llamas fiscalizar? que Arranquemos ahí. preocupa. Ahora mismo los partidos políticos, la Junta les da recursos. Por supuesto. Tienen el método de Home que también ahora Se mismo se aplica. ¿Qué es lo que va a pasar? Y cómo hay conociendo a los dominicanos, aquí va a haber una cantidad importantísima de ciudadanos que se van a inscribir como candidatos presidenciales. Porque aquí todo el mundo cree que puede ser presidente de la República. Sí. Entonces, ¿cómo la Junta va a segregar para saber quién puede y quién no puede? ¿Qué hay que hacer? Es un libro el que tú has creado. Tus preguntas son siempre inteligentes. De hecho, tú hiciste una pregunta que tiene 3 aristas. Entonces, si tú me permites, yo voy a ir tratándola poco a poco. Financiamiento. Yo tengo muy poca experiencia. Vamos para atrás. Es probable que nosotros tengamos que hacer un desarrollo legislativo a partir de la sentencia. Desarrollo legislativo periférico. Como dice el Santiago, que 5 cosas que, bueno, desarrollo legislativo periférico significa que esta es la sentencia. Tú solamente puedes legislar alrededor de esto, porque ya esa sentencia es un precedente constitucional. Claro. Entonces, ¿qué se va a tener que regular? Bueno, el tema del financiamiento. Porque no es justo que un candidato independiente en unas elecciones saque un 8%, que puede ser un 8% del total del resultado de las elecciones, y que no reciba financiamiento público, y que los partidos, que son partidos que usualmente o históricamente han sacado menos del 1%, sí reciba dinero. Sí. Entonces, eso va a haber que corregirlo. No tengo ninguna esperanza de que eso pase por ahora. Esa es la verdad. Método de Hunt, se fue el método Hunt. Pero ya había prestos en el Congreso. Sí, ya había de hecho, uno de los legisladores, Bautista, de hecho, había sometido uno de los legisladores más activos que tenemos en el Congreso Nacional. Sí, uno de los legisladores más activos, que es el senador Félix Bautista, una persona de la cercanía declarada tanto de Omar Fernández como del presidente Fernández,
sometió un proyecto y como que hay un rum por decirlo en dominicano, para el tema de la eliminación del método Hunt. Pero ya esta sentencia se lo llevó en términos prácticos. ¿Por qué? Porque el método Hunt utiliza una mecánica de distribución de los escaños en base a los partidos políticos mayoritarios. Una cosa injusta. Completamente injusta. Pero ya no puede ser. Ya te quitaron el Sí, criterio. porque ya ahora Tú vas a tener candidato independiente. Exacto, necesita candidatura. ¿Qué tan lejos estamos de la pausa? Al Oye, final mi amigo, yo estoy tenemos diciendo el programa. ¿Tú estás Esto yendo? es tuyo. Tenemos como 5 minutos más solamente. Con eso me da tiempo. Adelante. Entonces, financiamiento, método de Hunt, lo traté. Y la última parte, recuérdamelo por favor de la pregunta. Hablamos del método de los hombres, del financiamiento, Sí. ¿cuál fue lo otro? Ahora también. ¿Por qué cualquier persona? Exacto, porque hay muchos La- candidatos. la No puerta nos que se abre. confundamos. ¿Cómo vamos Y de a hecho, manejar gracias, eso? Maxi, porque me da la oportunidad de explicar qué fue realmente lo que decidió de fondo, porque, como dije al principio, no es que una persona se va a levantar y dice, bueno, mira, tú sabes que a mí de chiquito me decían que yo era muy mandón y mi mamá dice que yo puedo ser presidente porque mi mami me quiere, entonces yo voy a ser presidente. Voy a No, ser presidente. no. Tú tienes que tener 3 criterios. De hecho, no cambió nada. Lo único que cambió, y lo vamos a ver en términos prácticos, es que un candidato independiente no tiene que presentar un lema, un nombre, una Local en cada local, provincia. pero tú sabes que yo sé que tú sabes que yo sé que esos locales eran amigos, Claro. que daban su dirección. Alquilados. Primo, ¿usted vive todavía en el Saibo? Sí, mándeme la dirección suya. Claro. Y eso se presentaba porque hay 0 fiscalización. Ahora, ¿qué tiene que hacer? Lo que sí tiene que ser un candidato independiente es tener 3 cosas. Un equipo de trabajo, lógico. ¿Cómo Claro. tú vas No va a dirigir un país sin solo, trabajo? claro. Muy importante también, o tan o más importante, del equipo de trabajo, tiene que tener un programa de gobierno. Pues tiene que decir qué es lo que va a hacer, ¿Qué tiene que va a tener una hacer? oferta. Claro. Y finalmente tiene que tener una base democrática. Tiene que tener un grupo de personas que quieran que él sea candidato a diputado, senador. Lo mismo que le exige a los partidos políticos. Los ¿Cuánto? Un 2% de los votos válidos emitidos en las elecciones anteriores. O sea que, tú dirás, un loco, cualquier loco va a querer ser presidente, pero ya cualquier loco podía ser presidente porque podía ser un partido político y ser candidato presidencial. Lo único que ha variado son algunas formalidades. Bueno, y que ahora mismo ellos van a recibir dinero y los candidatos independientes no. Sí. Entonces, el Tribunal Constitucional cuidó que esto no fuera tampoco un loco viejismo. Vámonos a los números ahora. Todos los números. Dema. No, Número. no hay pausa todavía. No, No, Dale. seguimos. los números. Para ser candidato presidencial, 87,000 firmas. Para ser candidato a senador del Distrito Nacional, 9,000. Eso me duele en el corazón. 9,000. Porque yo presenté como 10,000 firmas. man. Pero bueno, ya, no importa. Lo pasado, pasado. Exacto. Pero son 9,500 firmas para ser candidato a senador, Distrito Nacional. ¿Ok? Candidato a diputado, circunscripción número 1, 3,500 firmas. La 3 más poblada, cerca de 4,000 firmas. Y en Pedernales, que es una Qué buena circunscripción pregunta. pequeñísima, ¿cómo cuántos 280. Ah, míralo ahí. 280. Finalmente, porque el tiempo Senador. para Senador. sí, la senaduría Diputados de son como Pedernales. 150. Finalmente, que el tiempo se nos termina. Y ya. Sí. Ok. Pero te ¿Qué vuelve. va? Sí, vuelve, Te vuelve. vuelve. ¿Qué va a pasar con las aspiraciones de Alberto Fiallo que presentó en las elecciones pasadas? ¿Cómo toma esta sentencia y la reajusta a su proyecto político? ¿Y Sí. qué sigue después de ¿Qué la sigue sentencia? después de esto? Mira, sería sumamente pretencioso decir qué sigue cuando faltan 3 años. Lo que yo sí te digo es que nosotros estamos formando una organización que dé sustento a esta sentencia. Dios me castiga si yo no uso la primera sentencia que declara la candidatura independiente, Claro que pero no necesariamente yo. Es decir, esa organización va a presentar candidatos independientes para tener una sociedad políticamente independiente. Nosotros vamos a tener candidatos y candidatas, porque no tuvimos tiempo de hablar de eso. La que más va a salir favorecida de esto son esas lideresas comunitarias Sí. que son verdaderas influencers. Ujú. Sí, O sea, claro. influencers políticas, comunitarias, que van a tener un espacio como candidato independiente y no van a tener que meterse en un partido de masculinidad tóxica, La como lo que cuota nosotros esa tenemos que así. teníamos. Con una cuota que al final de cuentas, dame 30 cuotas, yo no puedo entrar a un sitio donde yo soy naturalmente excluida. Ujú. Entonces, eso va a pasar. Esos líderes comunitarios, esos líderes barriales, que nunca le gustaron los partidos políticos porque lo hacen por vocación de servicio. Esa gente, el mismo barrio, va a proponerlo como candidatos independientes a regidores, a diputados, a senadores. ¿Por qué no? Un día vamos a tener un candidato presidencial independiente. Entonces, si estoy Bueno, ahí entendiendo, vamos a utilizar la sentencia que crea la candidatura independiente para formar un partido político. No. Lo que pasa es que la sentencia obliga a que, que el candidato independiente sea presentado por una organización Una social organización importante, pero fue
fue muy estricto el Tribunal Constitucional para que no haya la misma confusión de antes. Y dice que esa organización social debe ser accidental, porque se crea para esas elecciones, Para esas elecciones. y espontánea. Ya. Espontánea, que surja como surgió Marcha Verde, como surgió la lucha por Loma Miranda, contra la cementera, como surgió la Plaza de la Bandera, espontánea para esas elecciones. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Y eso es lo que vamos a hacer con Se nos tiempo. termina el tiempo. Busca su firma. Alberto Fiallo ha estado con nosotros. Esta es una sentencia histórica. Yo invito a todos los amantes de la democracia, de la ciudadanía, del derecho y a los que no saben tanto de derecho también, que lean esa sentencia, porque vale la pena. Vale la pena. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado y seguimos por aquí. Esta es mi casa. Exacto. Ustedes no se muevan, que todavía queda más del repaso.